Vamos a ir, eso sí, a otras noticias. La Cámara de Diputados inicia esta semana la votación del presupuesto de la Nación 2023. Uno de los temas que ha generado mayor discusión es la propuesta de Chile Vamos de incorporar el aumento de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, dentro de esta ley y separarlo así de la reforma a las pensiones. Poirot Escobedo nos va a contar si es que hay alguna viabilidad para esto, porque al parecer para el gobierno no sería una buena idea. ¿Cómo estás, Poirot? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes ya. Efectivamente, un tema bastante polémico, porque si nosotros hacemos memoria en uno de los presupuestos del presidente Sebastián Piñera, en una de las discusiones anteriores, de hecho, la que fue posterior al estallido social, fueron también parlamentarios de Renovación Nacional quienes plantearon una indicación para aumentar en ese momento el pilar solidario a través del presupuesto de la Nación. Eso, por supuesto, es inviable, es inconstitucional, no es la forma de hacerlo desde el punto de vista de la técnica legislativa, pero aún así el presidente Piñera acogió el punto político y posteriormente incorporó el aumento a la pensión a través de una ley corta. Bueno, la situación ahora es bastante similar. Lo que propone el diputado Frank Sauerbaum en conjunto con un grupo de parlamentarios de Chile Vamos es nuevamente, a través de la discusión presupuestaria que parte hoy día en la Cámara de Diputadas y Diputados, llegar a los 250.000 pesos de la pensión garantizada universal, una promesa de gobierno que ellos creen puede resolverse en esta discusión de presupuesto. Veamos a continuación cuál es el planteamiento del diputado Sauerbaum y también cuál fue la respuesta del ministro Mario Marcel cuando se dio esta discusión. Hemos presentado una indicación que adelanta el alza de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos durante este año 2023, básicamente para enfrentar el alza generalizada de precios, el alza de la canasta básica, el alza de los medicamentos, de los combustibles, y los adultos mayores este año 2023 van a enfrentar una situación muy compleja debido a la situación económica y de recesión que tenemos hoy día en el país y en el mundo. No es viable porque la ley de presupuesto es una ley que tiene una vigencia de un año. Y creo que todos podemos imaginar que cuando hablamos de incrementar la PGU estamos haciendo referencia a un aumento permanente, no a un aumento de un año. O sea, simplemente no tiene lugar en la discusión presupuestaria una norma de esas características. Bien, ahí la respuesta del ministro Marcel, tajante: no es viable. Esto se declaró inadmisible en la discusión de la comisión mixta y en el proyecto despachado ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, que debe ser despachado después al Senado entre el miércoles de esta semana y el día jueves. Finalmente se busca reponer esta indicación y que aumente rápidamente la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, que insistimos, es una promesa del gobierno, pero que hoy día es parte del trámite de la reforma a las pensiones. Lo que subyace acá a este punto político es finalmente el llamado a dividir la reforma. Por un lado, el aumento a la PGU, que es algo que tiene un acuerdo transversal, y por otro lado, la disputa que hay en torno a las modificaciones más estructurales al sistema, en este caso lo que responde al 6% de cotización adicional, si va a ser destinada a un fondo solidario o no, y también lo que es la administración de las cuentas de capitalización individual. Lo que se busca, por cierto, es dividir ambos ámbitos de los cambios a la situación de las pensiones y finalmente resolverlo acá a través del presupuesto. Veamos a continuación cuáles fueron las reacciones que surgieron a este llamado que hace el diputado Frank Sauerbaum y posteriormente también lo que ha respondido el ministro Mario Marcel. Discutir la PGU en la ley de presupuestos es engañoso. Antes se requiere que se apruebe la reforma tributaria para tener los recursos. Enseguida, la reforma de las pensiones debe ser discutida íntegramente, porque el aumento de las pensiones proviene tanto de la PGU como del Seguro Social. Entonces, excluir un elemento significa un menor aumento. Y en tercer lugar, esta es una nueva maniobra para ensuciar, para empantanar la discusión con el afán de cuidarle las espaldas a las AFPs que están viendo cómo se les acaba su negocio. La PGU es un gasto permanente y los presupuestos están hechos anualmente, de tal manera que no corresponde colocar ese tema dentro de la ley de presupuesto, porque, como reitero, la ley de presupuesto garantiza los gastos de un año y los gastos de la PGU son permanentes y por consiguiente se requiere una materia y una legislación diferente al presupuesto.
El llevarlo por la vía del presupuesto en este instante a nosotros nos parece desde Bópoli que no va a ser practicable en la práctica porque requiere del concurso y del apoyo del gobierno de Chile. Básicamente en constitucional nosotros no tenemos las prerrogativas como diputados, digamos, para determinar a dónde van los recursos o solicitar más recursos. Yo creo que lo más importante es que veamos cuál es la voluntad del gobierno real de aumentar la PGU. Y también, que es un tema que se puso dentro de la discusión del presupuesto, es que esta se pague desde el momento en que las personas tenían el beneficio. ¿Por qué? Porque en este instante el gobierno está a cargo de una campaña para que la gente postule la PGU, que ha sido, a mi juicio, bastante moderado en su resultado, porque todavía tenemos casi 200.000 personas que no reciben el beneficio. Bien, importante el punto que marca finalmente el diputado Agustín Romero del Partido Republicano respecto de las personas que no han recibido la PGU. Respecto a esta materia, que no es un aumento en los montos, pero sí un aumento en la cobertura, el ministro Mario Marcel, en el protocolo de acuerdo que Comisión Mixta de Presupuestos ha determinado anunciar finalmente un proyecto de ley corta para que una vez despachado el presupuesto de la Nación se pueda tramitar una ley que permita facilitar el acceso a la PGU a las personas que por distintos motivos, ya sea por desconocimiento, desinformación o por requisitos que no estaban del todo claros, puedan acceder al pago de esta pensión y la idea, insistimos, es que esto avance después de la discusión del presupuesto. Mientras tanto, lo que va a ocurrir acá en la Cámara es que va a seguir discutiéndose a partir de hoy, desde las 15 horas, el presupuesto 2023. Hay acuerdos en materias como, por ejemplo, seguridad, salud, educación, políticas sociales. Bien. Iniciativas, por cierto, que se están viendo acá en el Congreso. Bien, Poirot, te queremos agradecer por todo este informe. Nos quedamos atentos a todo lo que pasa en el Congreso en esta jornada. Que te vaya muy bien. Nos vemos.